Pachacútec, una aproximación a la cosmovisión andina, Federico García, Pilar Roca. Capítulo 2. Religión. Dios y religiosidad en el mundo andino. Concepto de Pachacamac. La diferencia con la concepción occidental se patentiza en un episodio que ocurrió durante la invasión europea. El inca Atahualpa, prisionero de Francisco Pizarro en Cajamarca, hizo amistad con don Hernando, hermano menor del conquistador. Cuentan los cronistas que, carcelero y prisionero, jugaba interminables partidas de ajedrez para matar el tedio en los días terribles que precedieron al magnicidio. Don Francisco había tomado ya la decisión de ejecutar al Inca para cimentar la conquista y resolvió alejar a su hermano con el pretexto de explorar el país y buscar nuevos portentos y riquezas. Sabía que este invasor iba a constituir un serio obstáculo para sus planes. Don Hernando se internó en el Tahuantinsuyo al frente de una partida de conquistadores y en su largo viaje recaló en la Gran Huaca de Pachacamac, situada al sur de la actual capital del Perú. Esta huaca, además de ser una de las más importantes, junto con la del Titicaca en el lago Sagrado, era el Yachayhuasi, oráculo o casa de sabiduría, más prestigiado del mundo andino. Encontró la ciudadela compuesta por plataformas y pirámides, entre las que destacan la consagrada al sol y otra más antigua, a Ichmo, en lengua yunga, o Pachacamac en quechua. Las paredes de los templos estaban profusamente decoradas con pinturas y por sus calles y canchas discurría una abigarrada multitud de peregrinos que iban en pos del oráculo y amautas en busca de conocimiento. El cronista Jerez Estete narra que don Hernando, sorprendido por la ausencia del oro y objetos de valor, pidió conocer a Pachacamac, a quien suponía el ídolo del santuario. Los amautas lo llevaron a lo alto de la pirámide de Ichmo, donde halló, no sin sorpresa, una choza oscura y sin ventanas, en cuyo interior, en medio de un secular amasijo de muyo, espondilus, y huira, grasa animal, se hallaba un palo negro, bifronte, encebado y sucio, al que nombraban Pachacamac. El conquistador y su séquito pensaron que aquel símbolo representaba al Dios unigénito, que, en su infinita sabiduría, había concebido a esos bárbaros la noción de su existencia. Pachacamac sería, pues, en la lengua de los naturales el nombre dado al espíritu único, creador y ordenador del universo. Don Hernando ignoraba que Pachacamac era un vocablo quechua que designa dos conceptos básicos de la cultura andina. Pacha significa indistintamente mundo, universo, es decir, materia, todo lo que existe. Y la misma palabra designa al tiempo, flujo perpetuo y unitario entre el pasado y el futuro. Un solo vocablo sintetiza ambos conceptos de la realidad representados en las dos caras del monolito de madera que encontraron en la pirámide, materia y tiempo, en términos actuales. Tampoco supo que Camac significa orden, es decir, cosmos en español, arquitectura primaria de todo cuanto existe, concepto opuesto a caos, que designa el desorden anterior. El magna inicial y que se expresa en quechua con el vocablo con. Estete agrega que Pizarro les aconsejó que no creyeran en el ídolo, que era el diablo que por él hablaba, al tiempo de darles a conocer los fundamentos de una nueva fe que, según dijo, tenía como arma la señal de la cruz para luchar contra el terrible y vengativo Pachacamac. Este episodio es relatado igualmente por otros cronistas, como Cristóbal de Molina, el cusqueño. Aquellos amautas habían logrado sintetizar en una sola palabra Pachacamac, el proceso de ordenamiento de la materia a través del tiempo, piedra angular de su pensamiento y su filosofía. Resulta así que el pretendido ídolo pagano, supuesta representación del creador, era más bien la expresión sincrética de una visión del mundo,
una conjunción idiomática y simbólica de las ideas fuerza que imperaban en el Tahuantinsuyo al momento de la invasión. Una categoría filosófica en realidad, una abstracción cosmogónica del mundo objetivo que los españoles no estaban en disposición ni capacidad de comprender. El hecho de que Hernando Pizarro, inflado de celo cristiano, no hubiera sido capaz de entender su significado, marca la diferencia entre las concepciones opuestas y contradictorias de la cultura occidental y la andina. Da origen también a la confusión conceptual e histórica que prevalece hasta ahora. La historia oficial y aún investigadores tan acuciosos como Franklin Pease y María Rostorowski denominan Pachacamac al dios creador andino, como si fuera el nombre quechua de Jehová. A partir de esta concepción del mundo, se puede comprender la religión andina como la voluntad histórica de interconectar las distintas pachas o mundos entre sí, y particularmente a los seres vivos con la pacha, fuente generatriz de toda manifestación de vida. La religión andina es, por tanto, la conjunción de ritos y ceremonias propiciatorias destinadas a lograr esa interconexión tanto del hombre como de los otros seres vivos con el universo, vale decir, con la naturaleza. Su objetivo es canalizar las fuerzas o las energías contenidas en esta gran fuente de vida para organizar el Estado, la sociedad y el individuo en cada circunstancia concreta. El hombre andino es por esencia religioso y contemplativo. La religión le sirve como instrumento práctico para ubicarse en el cosmos y nutrirse de su energía vital y camaquén. A través de la religión se puede establecer el orden fracturado, sea en el dominio social e histórico donde se producen los acontecimientos, o en el natural, para conjurar catástrofes, guerras u otro tipo de calamidades. En el plano individual, la religión interviene para establecer la armonía cuando aparecen enfermedades o han ocurrido sucesos infaustos. La enfermedad, por ejemplo, no es otra cosa que la disociación del equilibrio orgánico debido a factores circunstanciales que actúan directamente sobre el individuo. La medicina es un conjunto de prácticas rituales íntimamente vinculadas a la religión, destinadas con la ayuda de la herbolaria y diversos agentes físicos a restablecer el equilibrio perdido y sintonizar nuevamente el organismo enfermo con el medio ambiente. 2. Los espacios sagrados. Las huacas, a diferencia de otras religiones, los espacios sagrados andinos no constituyen recintos cerrados, salvo excepciones como los ushnos, sino espacios abiertos por donde fluyen la kalpa, energía general, y el camaquén, la energía vital que anima los cuatro mundos o pachas. Estos espacios sagrados se denominan huaca. La energía general o kalpa es de carácter dual y se representa bajo formas contrapuestas o antagónicas. De acuerdo al largo donde se manifiestan, las huacas serán, por tanto, transmisoras y receptoras del causai, energía positiva o principio rector, o del supai, energía de signo contradictorio o negativa. Es necesario puntualizar que positivo y negativo no tienen en el mundo andino la misma connotación que en el occidente. No implican un juicio de valor, sino una antinomía, un conflicto. Así, la vida no es necesariamente buena y la muerte mala. Ocurre que ambas son imprescindibles para el equilibrio del universo. Los curas católicos adoptaron el término supai para significar al diablo, equívoco que prevalece hasta nuestros días. Es bueno recordar que para el hombre andino no existe el infierno y por consiguiente tampoco las potencias infernales que forman parte del panteón judeo-cristianismo. Los seres vivos, cuando concluyen su paso sobre la tierra, retornan su camaquén a la fuente universal de la energía, como una gota de agua que vuelve al mar.
El concepto de punición o castigo para los pecadores y recompensa para los justos no cabe en el imaginario andino y por consiguiente la existencia de un lugar de eterno descanso o de eterno castigo es igualmente incompatible en su cosmovisión. El bien y el mal radican en la mayor o menor distancia que tomen los seres vivos del orden natural, los que haciendo uso de su libre albedrío se aproximan o alejan del punto de equilibrio simbolizado por el cosco, centro o plexo solar. Tendrán una vida dichosa o miserable. Las huacas se ubican generalmente en lo alto de las montañas o en accidentes geográficos de especial significación para el lugar en que se encuentran. Son espacios consagrados por la tradición y la memoria colectiva como fuentes de transmisión o recepción de la energía universal, y esta singularidad los hace sagrados y venerables. Algunas huacas permanecen con sus atributos intactos, pese a la acción abayazadora de la Iglesia Católica, que se esmeró en transformarlas en templos consagrados a milagrosas apariciones de la imagen del Salvador o de la Virgen. Así ocurre en Coyurriti o Huanca, antiguos lugares de peregrinación y culto que todavía convocan multitudes y mantienen el fondo y la forma del ritual, aunque parte de la ceremonia esté velada por el sincretismo. Existen diferentes niveles o tipos de huacas. La gran energía del universo, Kalpa, se comunica con la Pachamama a través de las altas montañas. Cuando más elevado sea un cerro y hienda su cúspide nevada por las nubes más altas, tanto mayor será la fuerza que reciba o transmita. En lugares consagrados por la tradición como Cuyurriti, lucero de nieve, o señalados por guayahuizas o contihuizas, sacerdotes que administran la energía oculta y el poder de la calpa, sea de signo positivo o negativo. Se ubican las huacas más importantes. Las grandes montañas Ausangati y Salcantay en la región del Antisuyo, en el Cusco, son las mayores. Se denominan ruguales y tienen la virtud de proyectar la energía totalizadora de la Pacha. En otras comarcas del universo andino también existen montañas de similar significación. Son grandes ruguales cuya virtud está reconocida por la tradición, como el Guayayo y el Carhuinchu en el Chinchaysuyo, el Ampato y el Chimborazo en Tumipampa, Ecuador, y el Colcachata y el Illimani en el Collasuyu, Bolivia. En las alturas de estas montañas están situados los lugares sagrados para la práctica de los ritos. Su acceso es difícil e implica, además de una gran resistencia física para acceder a sus cumbres, una preparación prolongada que supone 4 abstinencias fundamentales: la del trato carnal, la de concurrencia a misa católica y la ingesta de sal y ajos mientras dure la preparación. Las montañas menores, aunque de gran significación para una comarca determinada, se denominan apus o huamanis. En ellas también se ubican huacas o espacios sagrados para la práctica ritual. Se diferencian de los ruguales en que la energía o calpa que dispensan se circunscriben a la región geográfica donde están situados. En Huilcahuayco, Valle Sagrado, de la región del Cusco, se ubica el Pituciray y el Sahuaciray como apus o montañas tutelares de esta categoría. Le siguen los orcos o cerros que por algún señalamiento natural o por el papel que desempeñaron en la historia también adquieren dignidad de huacas. Su ámbito de influencia es menor y se consideran depositarios de ofrendas y medios para regular la vida de su propia comarca. En la actualidad son lugares preferidos para realizar ensalmos y prácticas de hechicería y fetichismo, ya que su realidad ha sido penetrada con gran eficacia por la demología importada de Europa y África. En estos cerros se encuentran las tumbas de los antiguos, denominadas ñaupamachus, ruinas de pueblos
pretéritos, osamentas de animales desconocidos. Tal vez por ello los brujos se entroncan más con la tradición occidental que andina. Han convertido sus huacas o lugares sagrados en ámbitos adecuados para sus prácticas. Existen en la actualidad numerosas huacas de esta clase, particularmente en las serranías de la cordillera central y de la costa norte. Otra categoría de huacas se da en los pukyos, es decir, los manantiales y ojos de agua, los tocos o cavernas y algunos accidentes geográficos notables. Su acción siempre dual y de signo contrario. Se circunscribe al ámbito reducido de su ubicación, generalmente una aldea, una comunidad o pequeño caserío. Sin embargo, algunas de estas huacas menores, como Guanacauri o Tamputoco, alcanzaron gran nombradía en la antigüedad, por estar ligadas a la historia inicial de los incas que las consideraban como sus pacarinas. Este término señala los lugares por donde emergieron del Ucupacha o mundo de abajo para ejercer su magisterio sobre la tierra, o donde sus ancestros recibieron el camaquén o energía vital del universo. A propósito del Guanacauri, cabe también una digresión. Garcilaso señaló un pequeño cerro situado actualmente en las inmediaciones del aeropuerto del Cusco, como la huaca donde Manco Cápac, el fundador, según el mito, enterró la barrera de oro que le había entregado su padre el Sol, con encargo de levantar en sus inmediaciones la capital del reino. Ocurre, sin embargo, que la colina de este nombre apenas tiene altitud o atributos para considerarse como una huaca, lo que pone en duda la afirmación del cronista que la tradición ha consagrado. Existe una montaña de nombre Guanacauri en la parte central del Valle Sagrado, sobre la comunidad de Sillacancha. Es un nevado de gran altitud y cresta puntiaguda, a la cual se accede por un glaciar posterior que semeja un gigantesco plano inclinado. Es de difícil acceso y hasta hoy es considerada montaña sagrada por los comuneros de la zona. Desde su cumbre es posible apreciar, según pudimos comprobar personalmente, el valle fértil y ubérrimo que discurre al pie de la montaña, surcado por el Huilcamayu o río sagrado. Este panorama, de suyo grandioso y ocupado por diversos monumentos y restos arqueológicos, encaja plenamente en los términos del mito. Se dice que el primer inca recibió de su padre el Sol el encargo de fundar la capital del Tahuantinsuyo, en el lugar donde se hundiera la Barreta. Golpeó Manco en las inmediaciones del Cusco y la Barreta de Oro se hundió de inmediato. Allí terminó su peregrinaje y quedó señalada la ubicación de la ciudad madre, precisamente en la equidistancia de los rurales Ausancati y Salcantay, que delimitan la cadena de montañas de Urubamba. El anchuroso valle sagrado discurre al pie de este otro Guanacauri, y todo indica, por la fertilidad de la vega, su bella paisajística y el clima propicio a toda clase de cultivos, que esta montaña es el verdadero Guanacauri del mito. Existen además numerosas necrópolis y caminos incaicos en sus inmediaciones como Choquequirao, no confundir con la ciudadela lítica de Vilcabamba, que hacen suponer una importante ocupación humana de la zona. En los tiempos aurorales de la civilización andina, en esta región alta de la cordillera también se encuentran convertidos en huacas de cumbres nevadas y aspectos grandiosos, Pachacútec, Huayna Cápac, Yoque Yupanqui y otros incas de la tradición impuesta por Garcilaso, que los lugareños veneran y les llevan ofrendas. En la costa central o Chaupichala era famosa la huaca de Pachacamac. Los monumentos arqueológicos que han llegado hasta nuestros días, de indudable origen wari, presentan
una sugerente mezcla de horizontes culturales diversos. Están las grandes pirámides propias de los mochicas y los tampus y chancas incas que alcanzaron su plena realización arquitectónica con el complejo llamado Mamacona. Era un evidente lugar de peregrinación donde confluían amautas o sabios en busca de conocimiento y simples gentes del pueblo en demanda del oráculo administrado por guayahuizas o contihuizas. En el Collasuyu era muy prestigiada la huaca de Titicaca en la Isla del Sol. Actualmente existen muchas huacas de esta categoría. En el Cusco, por ejemplo, están Sacsayhuamán y las Chincanas, donde se realizan pagos y ceremonias rituales desde la más remota antigüedad. Las apachetas. Apacheta es una voz quechua que deriva de apachec, vale decir aliviador de carga. Se ubican a lo largo de los caminos y generalmente en las abras o lugares más altos de la cordillera, entre un valle y otro. Se forman por la acumulación sostenida a lo largo de tiempos muy dilatados, las piedras que los caminantes portan desde sus lugares de origen para entregarlas como ofrenda a los apus y auquis que habitan esas soledades. Son también lugares de culto y comunicación con las fuerzas telúricas de las distintas comarcas, aunque su servicio está librado a la voluntad de los viajeros y no precisa de la intermediación de chamanes como en el caso de las huacas. Actualmente existen numerosas apachetas en las abras o puertos a lo largo de los caminos de herradura que todavía transitan los indios comarcanos de las serranías andinas. Durante el Incario es presumible la existencia de estas zapachetas a lo largo del sistema vial del Capacñán, todavía transitado en determinadas rutas de la sierra por caravanas de arrieros. Los ushnos, venidos en desuso en la actualidad, eran espacios cerrados donde los incas celebraban sus ritos propiciatorios. Allí se hacían los sacrificios a la Pachamama y al Padre Sol durante los grandes raimis o fiestas del Tahuantinsuyo. Allí se reunían los incas y su consejo para discutir las decisiones del gobierno y los acontecimientos importantes. Aún existen ushnos en Vilcashuamán, Huanucopampa y algunas ciudadelas incas del valle de Vilcabamba. 3. Culto y formas rituales. Los Mesayoc. En la actualidad, el culto y las formas rituales son articuladas por los Mesayoc o sacerdotes chamanes. Antiguamente se llamaban guayahuizas o contihuizas y pertenecían al círculo estrecho de la clase gobernante. Nótese que en el sufijo gua expresa lo oculto, lo desconocido, lo que existe pero no está velado a la percepción humana, y la partícula con expresa lo catastrófico, lo que provoca destrucción y caos. Los Mesayoc son, pues, personajes que alcanzan un determinado nivel de conocimiento, generalmente transmitido por maestros a discípulos, de generación en generación, y pueden ser identificados en cada pueblo o región porque ejercen una suerte de magisterio entre los suyos. Tienen capacidad de captar las energías o kalpas del lugar donde habitan y orientarlas a voluntad hacia el mundo material. Toda su preparación se dirige a conocer los mecanismos de captación de las kalpas y en particular del camaquén, energía vital que emana de las pachas. Aprenden a descifrar los signos que aparecen en la naturaleza, sea en la ubicación de una estrella o constelación, o en el modo que fermenta el pasto en el estómago de los cuyes. Antiguamente era muy utilizado el campo, araña venenosa que los oficiantes criaban con especial cuidado. Los mesayoc o sacerdotes estudiaban los infinitos modos en que la naturaleza devela sus secretos y descifran los acontecimientos pasados y futuros mediante prácticas rituales.
Esta cualidad de penetrar en el tiempo se denomina achinán. La forma totalmente casual en que se acomodan los quintus de coca sobre el puyu, pequeño tapiz de lana que utilizan en sus ceremonias, corresponde a una afirmación o una negación. La lectura es compleja y la técnica utilizada guarda similitud con los trigramas del Qin, debido al color diferente que presenta el anverso y reverso de las hojas y las combinaciones que forman las tres hojuelas al caer sobre el tapiz. También utilizan la ingesta de plantas alucinógenas como el ayahuasca, soga de los muertos, el hawaicoyay, el chamico y el guanarpu para atisbar lo desconocido. Los mesayok andinos, para dedicarse a su ministerio, son señalados por la Pachamama con signos inconfundibles. Así, los jorobados, cojos de nacimiento o quienes presentan labio leporino son candidatos de fuerza para iniciarse en el ritual. Ya mayores, cuando sobreviven al impacto de un rayo y ostentan en el cuerpo la cicatriz del fustazo, son considerados agyaskas o escogidos por la Pacha para ejercer la dignidad de alto mesayok, es decir, sacerdote del más alto nivel. Un viejo chamán se encargará de iniciarlos en el conocimiento y la práctica del culto secreto. El aprendizaje de los mesayok es largo y complicado, generalmente bajo la conducción de un maestro. Van penetrando en los intrincados vericuestos del conocimiento ancestral, ofician de yanapak o asistentes en la práctica de los ritos, preparan los huayhuacos o pagos, que son ofrendas para la celebración de las mesas. El conocimiento lo reciben en ceremonias que ocurren generalmente durante el mes de agosto en lagunas sagradas que se encuentran al pie de las grandes rugales. En los falderíos del Ausancati se encuentra Huilcacocha, laguna de aguas gélidas que los Mesayok de Ocongate en el Cusco utilizan para su iniciación. Por el lado de Salcantay, la otra montaña rugal de signo opuesto que atalaya la ciudad, la ceremonia de iniciación se realiza en la laguna de Sunturcocha. Pacos o yatiris. El nivel iniciático corresponde al paco o yatiri. Son los mesayok de menor jerarquía, capaces de conducir el culto de las huacas menores de aquellas ubicadas en los orcos o cerros. Su poder está circunscrito al espacio geográfico o lugar donde se encuentra la huaca. Los pacos conocen la naturaleza de la región, gente y animales que la habitan, sus enfermedades, la herbolaria local, costumbres y fiestas. Saben por ello qué régimen climático precederá el año, mediante el conteo de las cabañuelas en los nudos de la mano a partir del día en que la Chacana o Cruz del Sur, constelación madre de las constelaciones, ocupa una determinada posición en el cielo austral. Esta práctica les permite señalar con gran exactitud el tiempo adecuado de la siembra, la clase del producto, las variaciones del clima y el régimen natural que presidirá el año agrícola en un lugar determinado. También la aparición de plagas, endemias u otros fenómenos naturales. Siguiendo el principio de la dualidad, siempre existirán dos pacos en cada lugar, uno destinado a administrar el Kausai y otro orientado al Supai, de acuerdo a su voluntad. Los Pampamesayok, la comunicación con las distintas formas de la energía que circulan en el Caipacha, la establece el Pampamesayok, oficiante de jerarquía superior. Sus poderes abarcan espacios donde coexisten comunidades, pueblos, realidades geográficas diferentes. Los Pampamesayok están capacitados para dirigir a voluntad la calpa o energía de los pukkios o manantiales, cochas o lagunas, tocos o cavernas, y los lugares de una comarca que han sido sacralizados por la tradición. Allí ofician de médicos y demiurgos, presidiendo la vida cotidiana
de las comunidades con jerarquía, superior a la de Huarayoc, alcalde y las autoridades políticas. Los Camaguaché tienen categoría mayor a los Pampamesayoc. Están capacitados luego de una preparación de muchos años para interpretar la voz de los apus y canalizar sus manifestaciones positivas y negativas generalmente a este nivel. Utilizan el genérico de Hanan arriba o Urin abajo para situar el campo de oposición en que se ubican. Los Camaguachek son hombres de edad avanzada y es la comunidad la que se encarga de satisfacer sus necesidades. Gozan de fama y respeto en su área de influencia. Su prestigio trasciende muchas veces el ámbito reducido de su comarca y llega a lugares distantes de la geografía andina. Los Altomesayoc. La cúspide de la pirámide está ocupada por los Altomesayoc, demiurgo oficiantes del máximo nivel jerárquico. Son intérpretes de los rugales y su conocimiento y poder se extienden a todo el universo andino. También son dos y para diferenciarlos se les conoce con el nombre de Kurak Akuyen y Sulka Akuyek, es decir, el mayor y el menor de esta dignidad. La influencia que ejercen sobre la vida de las comunidades altoandinas es muy grande. Actualmente ambos residen en Hatunquero, una remota aldea de la provincia de Paucartambo, en el Cusco. Hacia aquel lugar llegan peregrinos de todas las regiones en busca de orientación en sus tribulaciones, consejo en sus dudas y solución a sus problemas. Son también grandes médicos y su conocimiento de la herbolaria andina es vasto y profundo. Los Hanan Cahuana. Existe otra categoría de Mesayoc que es los Hanan Cahuana, cuya traducción literal es el observador del cielo. Estos Mesayoc son más bien astrólogos y astrónomos que se dedican con exclusividad a escudriñar la posición de los astros para determinar su nivel de influencia en el Caipacha. Utilizan para sus prácticas espejos de agua sostenidos en recintos de piedras que denominan paiquiqui, es decir, el mismo, o reflejo en quechua. En la superficie quieta del recipiente se dibujan noche tras noche las constelaciones y los astros y por su ubicación estos mesayoc pueden determinar con exactitud su grado de influencia en el destino humano y el comportamiento de las fuerzas naturales en determinada región. Los jampirunas. Estos mesayoc practican la medicina tradicional, orientando su actividad curativa a restablecer el equilibrio orgánico de los pacientes, alterado por la ruptura de su ligazón natural y armónica con la naturaleza. Consideran la enfermedad como una ruptura del equilibrio provocada por un agente externo o por su propio organismo, que ha logrado quebrar su relación factual con la pacha. Como consecuencia de ello, deviene el trauma y la enfermedad. Cuando los mesayoc ofician de médicos o jampirunas, su tarea es establecer el equilibrio de la persona y su relación armónica con el cosmos, mediante la práctica de determinados ritos y administración cuidadosa de ciertas hierbas medicinales. En Janque, Aru, la lengua general de los collas, habitantes del altiplano andino, estos médicos se denominan calaguayus y en la selva vegetalistas o simplemente curanderos. Debido a la concepción de la eternidad del tiempo, los mesayoc también aprenden a penetrar el arcano de los hechos venideros y sondear la oscuridad del pasado a voluntad. Pueden vaticinar los acontecimientos con claridad y precisión de un oráculo. Esta cualidad que poseen achinan en quechua y su correcta utilización se perfecciona con la meditación y la práctica. Se dice que el largo ayuno combinado con la ingesta de algunos elementos alucinógenos como la ayahuasca y el chamico pueden afinar la percepción de estos demiurgos para otear lo desconocido.
Los nombres actuales de Pampamesayoc o Alto Mesayoc son posiblemente deformaciones introducidas por el uso del castellano en la antigua denominación de las jerarquías. Corresponden a los términos Guayahuiza y Contigüiza del periodo anterior a la invasión. Es evidente que Alto y Mesas derivan sin lugar a duda del castellano. Han sido utilizados por la cultura de la resistencia para garantizar la permanencia y ejercicio del culto y sus oficiantes, sin despertar resquemor o sospecha entre los curas fanáticos que buscaban su eliminación durante el periodo de extirpación de idolatrías. Esta oscura etapa de intolerancia que pretendió eliminar la religión andina fue puesta en práctica por el virrey Francisco de Toledo a través de doctrineros fanáticos como Cristóbal de Albornoz en el siglo XVI. Gualahuizas y contigüizas. En traducción libre, gualahuiza puede significar el que domina lo oculto, puesto que la partícula gua se emplea para significar lo que no se ve, lo que está detrás, como en guasa, espalda, huatuc, adivino, huaca, lugar donde convergen las fuerzas ocultas, guañuy, morir, viajar a lo desconocido. Contigüiza puede entenderse como el que administra el poder germinativo y caótico del sol, porque con expresa catástrofe, caos, ti, sol y huiza probablemente demiurgo o sacerdote. Conti puede traducirse por terremoto, convulsión telúrica. Rafael Aguilar traduce contexe como atributo de poder vinculado a Huiracocha, expresión andina equivocadamente confundida con una divinidad y que representa más bien el momento en que la vida surge del océano para poblar la tierra, literalmente grasa del mar, germen de vida que brota de la gran matriz universal. Los oficiantes de mayor rango correspondientes a los actuales Curak Acuyen y Sulca Acuyen se denominaban Quillac Uma en el Incario, es decir, cabeza que anuncia, gran oráculo, o tal vez Wilca Uma, es decir, cabeza sagrada. Es posible que el Urin Inca, es decir, el otro mandatario, haya sido también el Wilca Uma, que ejercía el poder correspondiente a la espiritualidad y a su manifestación telúrica de religión. La justicia y el ejercicio fiscal también es probable que hayan sido prerrogativas de este funcionario, cuyo poder era equivalente al del Sapan Inca o jefe político. Las formas rituales que utiliza el culto andino son muchas y complicadas. Unas han caído en desuso, otras han adoptado formas sincréticas y las más conservan todavía los rasgos esenciales de la antigüedad, aunque siempre con un grado mayor o menor de elementos captados del ritual cristiano. Es curioso anotar que en las huacas limeñas de la actualidad, grupos de migrantes andinos organizados en panacas practican el culto ancestral, prescindiendo de modo expreso de cualquier denominación inherente al culto católico. Al término del huayhuaco o pago, mastican coca y beben chicha, predicando las excelencias del alimento andino, libre de elementos dañinos y contaminantes. Son renuentes a la práctica política y conforman más bien una suerte de fraternidades o logias con evidentes vínculos con sus ayllus y lugares de origen. Esta clara manifestación de supervivencia del antiguo culto, como tantas otras expresiones de la cultura de la resistencia, también pasa desapercibida por la cultura oficial. Los huayhuacos o pagos. Entre la práctica de comunicación con la Pacha destaca el pago o pagapo. En algunas regiones se conserva todavía el antiguo nombre de huayhuaco para nombrar esta ceremonia, acepción masculinizada de coihuaca, es decir, dar a la huaca. Consiste en la preparación de una ofrenda
que contiene, entre muchos objetos rituales, suyu o feto de llama, untu o grasa de animales, quintu o hojuelas de coca, guairuros o cuentas de una gramínea especial que se da en la región de los yungas, muyu o conchas de Spondylus, almeja marina de gran tamaño o figurillas de piedra o de metal fundido que representan generalmente alpacas u otros animales de cría que se denominan conopas. En la antigüedad, las conopas eran representaciones en piedra de colores o metal de los manes tutelares del ayllu o marca, así como de las familias. Se consideraban ciertos animales, particularmente la llama y la alpaca, como la manifestación de fuerzas esenciales. Por ello, las colocaban en lugar preponderante del ámbito comunal y familiar, y su posesión y conservación eran objeto de culto. Actualmente se colocan estas representaciones generalmente de cerámica en los techos de las casas para convocar a las fuerzas benéficas y alejar las emanaciones del supay o energía destructiva y aniquiladora. Los pagos presididos por los mesayok se realizaban por los oferentes en las huacas durante la noche, y luego de un largo y complicado ritual que incluye la chaya u ofrenda de licor que el mesayok asperja sobre la tierra, se explica esta ceremonia por el principio de la reciprocidad, que esta es la base de la ética andina. Es necesario dar algo que sea agradable y propicio para que el receptor retribuya la ofrenda con una concesión o gracia de similar valor. Malquis y tincas. En la antigüedad era objeto principal de veneración los malquis o momias de los antepasados, conservadas mediante una técnica hoy perdida, de embalsamiento. Este culto ha sido reemplazado por la fiesta anual de Todos los Santos, que conserva el viejo ritual de costumbre de agasajar a los muertos con la comida y bebida que eran de su preferencia cuando compartían el caipacha con sus deudos. Otra forma del culto que todavía prevalece en la tinca o aspersión ritual en homenaje a los apus o guamanis y demás fuerzas de la pacha, cuando se inicia una libación o se festeja un acontecimiento, la primera ofrenda, sea chicha o licor, corresponderá al apu. Se asperja el líquido pronunciando las palabras rituales de la ofrenda con el nombre venerado de la huaca, antecedido de la expresión canguán, es decir, contigo.